Muy bien, buena tarde a nuestra clase de cimentaciones, bienvenidos. Muy bien, perdón por el retraso. Bueno, hemos estado platicando de esta zapata simple, por favor. Planteamos esto, dimos unos detalles de armado. Y ahora fíjense que aquí una pequeña variación que podemos agregar a este problema. Y es agregar pilotes de fricción. O sea que el valor soporte no es suficiente para el área de zapata que queremos proponer. Recuérdese, carga axial sobre área de zapata, presión actuante, y valor soporte, presión resistente. Bueno, aquí tengo el desplante, es un esquema muy sencillo, altura de columna, etcétera, sección de columna. Mis esfuerzos, muy parecidos a los anteriores, solo que aquí tengo el mismo valor de momento X y Y, de 14.5 toneladas. Se recuerdan factor de carga último de la combinación de esfuerzo. Puedo hablar de carga muerta, carga viva, carga de sismo. De la combinación de estas puedo hacer un valor promedio, medio, un promedio ponderado. Combinación, digamos, de calidad de concreto acero, valor soporte y lo que sería densidad de suelo. Ahora, ojo con esto. 2.4 toneladas metro cúbico como promedio no quita diseño de mezcla. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un concreto para reactor nuclear, en vez de agregados como piedrín, podríamos agregar desecho de industria metálica, de siderurgia. Por ejemplo, en vez de arena, digámoslo así, desecho de plomo. Eso ya nos dan concretos de unos 6.000 kilogramos por metro cúbico, no 2.400, no 2.4 toneladas metro cúbico. Ya estoy hablando de 5 a 6 toneladas metro cúbico, si fuera el caso. Entonces, no es de aseverar que siempre el concreto va a tener esta densidad. En concreto normal, digamos piedrín y agregado normal, dependiendo del tamaño del agregado grueso y de si es concreto con exposición a congelamiento de hielo o no voy a tomar en cuenta esa exposición a congelamiento de hielo, voy desde 2.2 hasta 2.5 toneladas metro cúbico. Muy bien. Esfuerzos a soportar, pues aquí los tengo. Un suelo tipo 2 según Ajíes. Bueno, veamos aquí que voy con las cargas de servicio para quitar un poquito el factor de carga última, quitar la combinación de esfuerzo y dar un valor razonable antes de colocar de nuevo los factores, ¿sí? Los factores de seguridad, ¿sí? Divido cada uno de estos entre factor de carga último, que es lo que tengo acá. Tengo los respectivos valores. Área inicial, pues solo di la vuelta. Voy a tomar aquí, en este caso, estos valores de acá, los de servicio, los factorizados. Miren acá. Entonces, si divido la presión última, o sea, la carga factorizada, no, la carga de servicio, perdón, la carga de servicio por factor de carga último, ahí sí es la carga factorizada, porque llevo factor de seguridad, y lo divido, por ejemplo, entre mi valor soporte, tengo aquí el área mínima de zapata. Estoy proponiendo este valor, por ejemplo. Pero supongamos que en su momento quiero hacer zapatas uniformes como el problema anterior, este problema de acá, ¿se recuerda? Que habíamos dejado zapatas de 2.6 por 2.6, quiero trabajar con ese valor de área de zapata y el mismo espesor de 45, veamos qué pasa. Veamos qué es lo que pasa. Muy bien, ya tengo aquí el valor soporte de 3 toneladas metro cuadrado, la presión de zapata, la carga factorizada, la carga última, 31 toneladas.
dividido entre esta área de zapata que tengo acá, tengo 4.6 toneladas metro cuadrado, mayor que el valor soporte. Si lo dejo así, ¿qué va a pasar? Una falla de carga en el suelo, puesto que la presión actuante mucho mayor que mi valor soporte. ¿Cuánto será la diferencia? Restemos esto menos esto, y aquí tiene lo que le hace falta, y es lo que voy a trabajar con los pilotes de fricción. Bueno, entonces fíjense que aquí necesito un suelo tipo 2, puede usted ver en el manual, tengo esta información acá. Bueno, si quieren démosle una revisadita rapidito a esto, tengo que regresar bastante en el manual. Vamos a ver si lo veo por aquí. Un tipo 2, miren, roca sedimentaria y foliada, sea como folio, como hojas. Yo tengo aquí algunos valores, miren. Tengo un coeficiente de fricción, algunos valores ahí de coeficiente de fricción. Mire usted, tengo otros aquí. Es fricción entre el tipo de suelo y el concreto. Muy bien, vamos a donde estábamos trabajando. Y aquí hablamos de dónde estoy tomando la información. Vemos aquí, por ejemplo, aquí tengo la tabla, tengo un valor entre 0.4 y 0.5, voy a tomar 0.45. Bueno, vean que el pilote, estoy proponiendo que aquí tengo un lado de, por facilidad por supuesto, tengo aquí 0.20 por 0.20 por 0.20 por 0.20, si alcanzamos a ver acá. Eso es lo que tenemos acá. Lo hago por sencillez de ejemplo, porque constructivamente es mucho más sencillo un pilote circular. Más fácil de construir. Solo coloco, digamos, una broca, coloco un taladro, perforo, ¿sí? Armado mínimo de columna y ya estuvo. Necesito un concreto expansivo, ¿sí? Ahí a veces necesito un poquito de incorporador de aire. Abro un poco el poro, pero tengo que tratar bien el acero, ¿sí? Porque no, tampoco me conviene que le entre humedad. O puedo jugar, digamos, con dos tipos, digamos, de concreto. Puedo dejar un concreto expansivo en la parte exterior y un núcleo, digamos, ya prefabricado. Podríamos hacerlo, podríamos hacer eso, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, si hablara de un concreto para hacer una presa, es mucho volumen de concreto, a veces por costo. El concreto que no deja pasar el agua, el más resistente, voy a dejar un recubrimiento en la parte exterior. Pero en el centro puedo dejar un concreto un poquito más económico, muy estable, eso sí, por ejemplo con cemento puzolánico o un cemento Portland tipo 2 con baja liberación de calor. Tengo que jugar con mis costos y no necesariamente voy a hacer todo un bloque enorme de concreto con las mismas características. Si puedo jugar un poco con eso, cuestión de tecnología de concreto, ¿por qué no? ¿Sí? Siempre tenemos la idea que formaleta y se va el concreto parejo. No siempre eso es así. Y esto estoy hablando ya de infraestructura un poquito grande, o algunos pilotes puede que necesitemos jugar con ello, ¿sí? ¿Por qué, digamos, concreto expansivo en la parte exterior? Obviamente se expande el concreto, le va a dar más agarre con el suelo que usted tiene ahí. Bueno, entonces viendo esto, veamos aquí lo siguiente. Como este es coeficiente de fricción entre concreto y suelo, este 1.6 dividido entre 0.45, el coeficiente de fricción, esta diferencia, y tiene 3.6 toneladas metro cuadrado que tiene que cubrir con los pilotes de fricción. Pilote de fricción es como que el suelo es mi mano, esta mano es mi suelo, el marcador es el pilote,
mi mano va a sostener el pilote por fricción. ¿Sí? La zapata está aquí arriba, que es mi otra mano, y el pilote resiste por la fricción entre el suelo, que es la piel interior de mi mano, con la pared externa del marcador. Así funciona el pilote a fricción. Bueno, entonces viendo esto, aquí tengo el área de fricción. Tengo que darle una altura que no conozco, pero ya tengo cuánto es la sección, punto 20, punto 20, punto 20, punto 20. Si yo desenrollara esto, punto 20 más por 4, tendría aquí punto 80 por esta altura y me daría el área de fricción del pilote que yo necesito para cubrir este nuevo valor de acá. Bueno, veamos con 4 pilotes, por ejemplo, si yo revisara aquí un poquito la carga axial de 31 toneladas, repártalo a 4 pilotes, tengo 7.75. Más o menos es esto. Carga axial, sí, última, a los 4 pilotes de 7.75. Esto lo multiplíquelo por 4 y tiene las 31 toneladas. Es una forma de ver eso. Bueno, ahora ya sé que a cada pilote voy a jugar con este valor de compresión. Divídalo entre este valor que obtuvimos acá con el coeficiente de fricción, lo que me hacía falta de cubrir en valor soporte. Y usted obtiene ahí 2.15 metro cuadrado. Muy bien. Quiere decir entonces que si ya dijimos aquí que tengo punto 20, ¿sí? Punto 20 por 4, ¿sí? Por la altura, que no conozco, pura proporcionalidad, racionalidad. Otra vez, punto 20 por 4, la periferia esta, por esta altura. Esto me da un área, mire, esto me da un área entonces, es igual a los 2.15 metros cuadrados que me da el cálculo acá. Cuando yo opero esto me da, aquí tengo punto 80, aprox me da una profundidad de 2.70. O sea que si coloco 4 pilotes, estos tienen que tener 2.70. Siempre y cuando el estrato de suelo me lo permita. Muy bien, no sé si vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí con lo que estamos planteando en clase. Solo cubrí la diferencia y lo repartí a 4 pilotes, los pilotes que usted considere necesarios. O si usted tuviera limitante de que la altura del estrato donde van los pilotes es un poco pequeña, pues simplemente lo que habría que hacer acá es dejar este valor como un valor conocido y lo que usted va a calcular aquí, bueno, puede proponer una sección y lo que va a dejar pendiente es cuántos pilotes necesita, ¿sí? Pensemos que solo tengo un metro y tengo esta sección. Si solo tengo un metro con esta sección, mire, ¿qué tendría que hacer acá? Pues simplemente lo que tengo que ver es cuántos pilotes voy a necesitar. Si hiciéramos un cálculo un poquito rápido, pensemos que el estrato no me permite más de 1 metro de profundidad, por ejemplo. 1 metro. En realidad aquí tengo que ver el número de pilotes. ¿Sí? Aquí en vez de hacer este cálculo por pilote, por ejemplo, ¿sí? En vez de hacer este cálculo, por ejemplo, lo que voy a hacer es 31 toneladas. Recuérdense esta situación del diagramita este. 31 toneladas a un número de pilotes que no conozco. Yo diría lo siguiente. Bueno, si dejo la misma sección esta, perdone usted, este cálculo no me va a cambiar. Este cálculo de aquí no me va a cambiar.
Ya sé que necesito 2.15 metro cuadrado de superficie de área de pilote por fricción. Bueno, pero aquí yo sé que esto es igual a la arista de 4 por 0.20 por 1 metro, ¿sí? Por n pilote. Pero ojo todavía con algo. Aquí todavía, en vez de tomar, aquí esto es para 4 pilotes, dejemos aquí los 31 toneladas, que esto es la columna. La columna está aquí, miren. Son estos de aquí. Miren cómo lo estoy modificando. Hagamos un rápido cálculo con esto. 31 dividido 3.6. Tengo 8.61, digamos 8.62. Igual a 4 por 2.20 por 1 metro por n pilotes. Muy bien, 8.62, divídelo entre, si operamos esto acá, 1 por 0.2 me da 0.2 por 4.80. Me da 10.76 aprox. Pilotes. 11 pilotes de 0.20 por 0.20, ¿sí? Por una altura de 1 metro. ¿Y por qué dejamos la altura de 1 metro? Porque el estrato de suelo no me da para más. ¿Sí? No sé, ¿alguna pregunta hasta allí? Muy bien, para que no se me vayan de la clase, aquí está ya el listado de asistencia en el chat, por favor. Muy bien, otra forma de estar planteando la misma historia, solo que aquí el estrato es de 1 metro de profundidad, dejé la misma sección, estos 4 es esto de aquí, oigamos, ¿sí? Oigamos. El número de carnet solo es como que solo como que te da una opción 1 para seleccionar, no deja ingresar. Bueno, vamos a ver ahí, ahorita se los reviso. Está bien, con mucho gusto. Sí tiene razón. Miremos ahí, por favor. Ya lo acabo de corregir, Cristian. Veamos si ahí le funciona. Muy bien, de acuerdo. Bueno, entonces vea usted, ahí ya modificamos un poco el problema. Modificamos ahí un poco encontrar número de pilotes en función del estrato, del espesor del estrato. Mientras que en el planteamiento del documento, pues no es problema eso. Yo únicamente estoy encontrando la longitud del pilote. Estoy encontrando esto, si el estrato me lo permite.
Entonces aquí tiene usted que tener muy claro su estudio de suelos con su estratigrafía. Refuerzo de los pilotes, bueno, aquí tengo 210 kilogramos centímetro cuadrado de un concreto 3000 psi, 0.21 toneladas centímetro cuadrado, dividí esto de 1000, ¿sí? Por sección de 0.20 por 0.20, 84 toneladas, me resiste mucho más los 31, mire, los 775, tengo que chequear eso en compresión, ¿sí? Área mínima de columna, ¿sí? Bueno, vamos a tomar aquí un área mínima, veamos por ejemplo acá la misma historia. Voy a tomar estos 84 que tengo acá, voy a tomar por ejemplo un 70%, 58 toneladas, solo por hacer una situación ahí, digamos, de comparación. Y por ejemplo, si no quisiera yo 4 pilotes, si quisiera 8 pilotes, con 8 pilotes voy a dividir este valor entre 2, ¿verdad? Si a 4 me da este valor, a 8 que es el doble, va a ser la mitad de este valor. Vamos a ver que por ejemplo aquí, haciendo esto, me da 3.9 toneladas. Y puedo seguir haciendo mi comparación. Puedo jugar un poco con el valor de, digamos, de sección, 3 pulgadas de recubrimiento, etcétera. Digamos, aquí esto es ya más para la zapata. Puedo hacer mis chequeos de corte y todo lo que usted quiera. Bueno, pero esto ya sería después de estar jugando. Obviamente lo importante aquí, en esta hoja, en estas hojas, es esto que estamos revisando aquí. Muy bien, puntualmente eso sería, digamos, hablando de los pilotes a fricción. Hay otros pilotes que podrían ser pilotes en compresión. ¿Cuándo se va a dar el pilote en compresión? Cuando, por ejemplo, estos pilotes llegaron, por decirle algo, aquí tengo un plano, digamos, donde, por ejemplo, esto es roca, por darle una idea. Bueno, así está bonito, ¿verdad? Aquí ya tengo un estrato, por ejemplo, muy bueno, que tengo, por ejemplo, un poco de roca. En vez de perforar, mejor asiento los pilotes sobre el estrato, ¿verdad? Tal vez aquí ya no necesariamente van a estar trabajando a fricción, sino van a ser pilotes en compresión. Dependiendo de la relación de área, del área de sección a la altura, o al revés, aquí va a ser importante si tengo, por ejemplo, esto como una columna corta o no. Aquí importante la relación de esbeltez. ¿Qué es el problema de la relación de esbeltez? Mientras menos sección tenga un elemento y más longitud, al momento en que le aplico carga, tiende a pandearse, tiende a formar un arco vertical. Esa es la cuestión de esbeltez, ¿sí? Entonces, esta es otra forma, igual aquí, digamos, si tengo pilote en compresión, acero mínimo. ¿Se recuerdan del acero mínimo de columna, por favor? ¿Quién me lo puede mencionar? Si no, voy a empezar a preguntar por nombre. El acero mínimo de columna.
Muy bien, vamos a ver a quién le pregunto. Bueno, vamos a ver. Cristian Javier, ¿se recordará del acero mínimo de columna, por favor? ¿Se recuerda del acero mínimo de columna, Cristian, por favor? Ya que estoy hablando de esto. Bueno, veamos si anda Ruadi por ahí en clase. Ruadi Humberto. ¿Podría ser tan amable de indicarme el acero mínimo de columna? ¿El concepto, ingeniero? No, la cantidad. ¿Cuánto es el acero mínimo de columna? No el concepto. Depende de la cuantía, ingeniero. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es? Creo que es entre el 1% y el 8%, no. Está así como que sí o no. ¿Qué dice Leisberg? Acero mínimo de columna, por favor. Gracias, Ruadi. La verdad no sé, dije. A ver, ¿cuánto será? No sé, en realidad dije. Eso lo tienen que saber ya, por favor. Está bien, agradezco la sinceridad. Miren, a este nivel ustedes tienen que manejar ya, sin titubeo, acero mínimo de viga, acero mínimo de losa, acero mínimo de columna y obviamente acero mínimo de zapata. Bueno, preguntémosle a Jamie, por favor. Jamie a Denis. Acero mínimo de columna, por favor. Vale la pena que estén ahí porque... Inge, ¿no puede ser más del 8%? No puede ser más del 8%. Bueno, eso me da una pauta. Eso me da una pauta que no están estudiando. Si se dan cuenta, sí. Bueno, ojo con esto. Me da pauta que no están leyendo el documento, no están estudiando. Perdón, jalón de orejas, página 27. Ahí está, acero mínimo de columnas. Bueno, 318-19, sección 16.1. Para columnas no pretensadas y para pretensadas cuyo valor de esfuerzo menor a 225 psi, el área longitudinal del refuerzo puede ser al menos 1% del área gruesa, pero no exceder el 8%. ¿Sí? Bueno, en este caso Ruadi tenía razón. Lo que le hizo falta ahí fue seguridad. Ingeniero, está entre el 1
está entre el 1 y el 8% del área de concreto. Si tengo una sección de 0.4 por 0.4 o de 20 por 20 centímetros, 20 por 20 son 400 centímetros, entonces estoy entre el 1 y el 8%. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, entonces ahí en esta parte tenemos todas esas fórmulas que nos van a servir para el curso. Vale la pena entonces que lo tengan a mano, por favor, y que se lo estudien. De repente, puede que esto suene amenaza, puede que uno de estos días en clase les haga un examen corto de acero mínimo, de lo que ya le dije. Acero mínimo de losas, de vigas, de columnas y de zapata. Generalmente ahí el acero mínimo de zapata, lo habíamos mencionado, acá. Estamos hablando del 1.8 por millar. Se recuerdan que vigas es un poquito diferente y bueno, eso sería. Entonces, obviamente, pues ahí tenemos un recordatorio. Entonces, favor de estudiar eso. Después, ¿y por qué me fue mal en el examen? Pues bueno, ya sabemos por qué no nos fue del todo bien en el examen como nosotros esperamos. Entonces, por lo menos, digamos, es de aprenderse los aceros mínimos, armados mínimos, ¿sí? Entonces, ojo, igual, por ejemplo, aquí me ponen me ponían aquí 1% según el ACI. Muy bien. ¿Cuál de todos los ACI si son más de 70 ACI? Entonces, según el 318. Y una vez pongámosle apellido a la criatura. 318 versión del año 2019. ¿Sí? No es solo según el ACI, pero ¿cuál es de todos los ACI, por favor? No es ganas de fastidiarlos. Me acuerdo una vez en un examen, no era un examen, llegó alguien ahí con su trabajo de ejercicio profesional supervisado, empezamos a chequear normativa de construcción y cuestiones así como esta y aquí y allá. Bueno, le pregunto, bueno, y tal cosa, ¿de dónde sacó tal cosa? Es que lo saqué del ACI. Bueno, ¿cuál de todos? Pues del último y el 318. Ah, sí, ¿está seguro? Sí, ingeniero, fíjese que está en la sección tal y tal. Muy bien. Aquí tengo el ACI. Revisemos. Mire, no está. Me está viniendo a decir cosas que no son. Entonces, por favor, con toda mi consideración, con todo mi respeto, con todo el cariño del caso, pues vale la pena que esos datos los tenga usted aquí, ¿sí? Porque a la larga, pues esa situación le va a dar mucho argumento de discusión a la hora de que usted sea supervisor o sea ejecutor, ¿sí? Según normativa tengo esto. Ay, pero ingeniero, pero fíjese que eso es... Bueno, revisemos entonces. Ahí en su momento, pues nos vamos sobre letra muerta, pues, ¿sí? Si a ponernos los moños vamos y a discutir de normativa vamos, pues tenemos que saber qué estamos hablando. Por favor, ahí sí, con todo el respeto del caso, no lo tomen como regaño, sí un pequeño jalón de orejas, eso sí, pero son de las cosas que usted ya debe de saber. Además tiene el 318-19 en el sitio de módulo. Que está en inglés, esa es otra canción, para eso se supone que usted está en Calusaca. Bueno, no lo tome a mal. Lo que yo quiero con eso es que reaccione, por favor, y se ponga a estudiar. Como le digo, a lo mejor, de repente se me ocurre por ahí hacer un examen corto sorpresa de todo esto que estamos platicando. Por su bien, no por otra cosa. Bueno, comentarios con esto de la clase de hoy. Sí, ingeniero, una pregunta. Este tema de lo que vimos ahorita del pilote, del pilote de fricción, entra entre las zapatas aisladas, ¿verdad? Este es el cálculo que se hace. Sí, para zapatas aisladas, incluso para zapata combinada o losa de cimentación, pero
Básicamente estoy hablando de zapata aislada. Ahí lo planteé como zapata aislada cuando me falta lo que es un valor soporte. Y miren otra cosa. Regresemos a las notas de inicio. Porque hasta cierto punto es cierto, alguien me dirá que es un revoltijo, con toda razón. Pero no deja de ser una panacea. Cuando el suelo no funciona, como puedo estabilizar el suelo, página 9, recuerden esas primeras clases, puedo hacer pilotes a fricción, puedo usar pilotes en compresión, geomalla geotextil, losa de cimentación o replantear el material estructural. Cuando yo veo que por más que hago mis cálculos, seguro que ese suelo va a tener una falla de carga, pues, ¿por qué? Porque el valor soporte así nada más está muy pequeño y para la presión que yo le quiero ejercer como que no mucho, pues, ¿eh? Entonces, esa es una alternativa. Pero claro, ahí sí tengo que tener muy, como le dijera yo, tengo que tener a mano un buen estudio de mecánica de suelos con estratigrafía, o sea, con estratos, para ver alternativas de qué estrato me puede funcionar si yo quiero hacer pilotes a fricción. Y recuérdese que dependiendo de esos pilotes, la profundidad de la cimentación, además del uso de estructuras, si eso lleva sótano o no. Todo eso es básico, por favor. Les comentaba, creo yo, no estoy seguro. Recuerdo un proyecto, miren, muy interesante. Estábamos en esta parte, digamos, camino a la nueva casa Botrán, camino a San Mateo, camino a San Juan Ostuncalco. Y ahí, terreno de ladera, pendiente. Cuando uno excavaba ahí, al inicio, pues todavía encontraba usted desecho rastrojo de milpa. Bueno, fue sembradío de milpa. Perforando un poquito más encontraba raíces de encino y raíces de pino. Eso fue bosque, antes de que fuera sembradío de milpa. Todo eso ya llevaba en algunos casos 60 hasta 1 metro de profundidad. Y en ladera, seguro que hacer cimentación ahí no es adecuado. Debí seguir perforando un poco más cuando ya aparece el suelo que en realidad me interesa y empezar a evaluar los estratos. Es eso lo importante ahí. Bueno, no sé si por ahí voy contestando en parte la pregunta que me acaban de hacer. Sí, ingeniero, está bastante claro, gracias. Entonces, por favor, con eso, nunca menosprecien, nunca pichicateen, perdón, el buen Chapín, un buen estudio de mecánica de suelos en esos casos, ¿sí? A la larga, pues la idea ahí va a ser llevar a feliz término cualquier proyecto. Recuérdese que si la cimentación desde el inicio es mala, seguro que voy a tener un proyecto con mal desempeño, una estructura que va a tener problemas. ¿Y por qué? Desde el inicio el cimiento no quedó bien. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Mucho cuidado con proyectar una mala cimentación. Es cierto, la cimentación no se ve porque eso queda enterrado, pero es el sostén de la estructura. No me sirve de mucho que se haya contratado un buen ingeniero estructuralista si la cimentación quedó toda chueca, pues no sirve de mucho, ¿sí? Al final va a haber asentamiento, al final va a haber esfuerzos extras que yo no esperaba y voy a tener problema con el desempeño de la cimentación, por favor. Ahí sí, mucho cuidado con eso, por favor. Mucho cuidado. Les comentaba, por ejemplo, un edificio, solo por ilustración, como el edificio de Ciencias Comerciales, la ENCO, aquí cerca de la Cuesta Blanca, en zona 3 de Quetzaltenango, por donde está el centro de salud.
si alguien se ha ido a hacer hisopado últimamente, pues un edificio muy bien calculado en la estructural, la última edición de 318 de su época. Pequeño problema, no hay estudio de mecánica de suelos. Asumieron el valor soporte del suelo y se equivocaron. ¿Y eso qué? Pues ahora, de hace años, ese edificio tiene asentamiento diferencial, así como se oye. ¿Y por qué? Porque no hubo un estudio a profundidad del suelo, fue asumido. Imagínense eso en obra pública, es lamentable. ¿Y por qué? Porque reparar eso, o no sé cómo regresar todo ese edificio a su nivel original, cómo levantar el suelo, hay técnicas así extremas, por ejemplo, la catedral ahí de Nuestra Señora de Guadalupe en México, Distrito Federal, en algún momento llegaron a congelar el suelo, oiga eso, llegaron a congelar el suelo, en lo que hacían XY estudio y hacían XY mejora. ¿Cuánto de energía eléctrica por congelar ese suelo? ¿Y por qué congelaron el suelo? Porque intentaron en algún momento en un suelo de muy bajo valor soporte inyectar con bomba agua con cemento. Intentaron recrear ahí una especie de bloque de concreto abajo de la cimentación de dicha catedral. Al inicio funcionó, pero como agregaron mucho peso, se hundió. Bueno, agregaron un poco más, al fin se estabilizó. ¿Que se puede hacer eso extremo? Sí. ¿Problema? Costo. Un enorme costo. Enorme costo. Entonces, cuidado con eso, por favor. Bueno, yo dejaría aquí la clase de cimentaciones. Gracias por la participación. Muy agradecido. Feliz noche y con permiso. Feliz noche. Feliz noche.